En la Daniel. W, el reporte, coronel. Daniel, ¿qué fue lo que pasó ayer? Bueno, Julio, curioso el mensaje de doña Adelina Guerrero, porque pues hay otros mensajes escritos por ella y por su mamá en otro sentido. En fin, este es el reporte, coronel, de hoy. La llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño ocasionó una inédita manifestación de rebeldía en el Consejo de Ministros citado para la noche del lunes pasado. Como se los contamos, ministros y altos funcionarios miembros del pacto histórico le manifestaron al presidente Gustavo Petro que no querían entrar al Consejo de Ministros antes que el jefe del Estado les explicara sus razones para nombrar al ex embajador Benedetti como asesor presidencial. Entre los reclamantes estaban la vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el ministro de Educación, Daniel Rojas, el ministro de Cultura, Juan David Correa, el ministro de Minas, Andrés Camacho, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, la consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera, y el director de Planeación Nacional, Alexander López. Según dos fuentes, varios de los funcionarios inconformes se reunieron previamente en la sede de Planeación Nacional en la calle 26 para ponerse de acuerdo sobre los términos del reclamo y salir juntos hacia la Casa de Nariño. El presidente aceptó recibirlos antes del Consejo de Ministros, pero la reunión, que en la impresión del jefe del Estado iba a durar unos minutos, terminó alargándose por 4 horas, mientras los otros miembros del gabinete esperaban en la antesala sin saber lo que estaba pasando. Entre los que se quedaron por fuera hay algunos miembros del gabinete de sectores de izquierda. Saltan a la vista el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien no invitaron, al parecer, por su cercanía con la directora del DAPRE, Laura Sarabia, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien no es del agrado del director de Planeación Nacional, Alexander López, desde cuando Carrillo reclamó por el papel que jugó López, entonces presidente del Polo Democrático, en la selección del candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, y la elaboración de la lista para consejo, donde López excluyó a Carrillo. En fin, la reunión arrancó de manera serena, pero firme, y los funcionarios expresaron que Armando Benedetti era, a juicio de ellos, un impresentable para convertirse en asesor presidencial. Destacaron los escándalos que Benedetti ha protagonizado, entre ellos sus insultos a Laura Sarabia y las amenazas explícitas al presidente, entre otras la frase, abro comillas, todos nos vamos a la cárcel. Yo hice 100 reuniones, conseguí 15.000 millones de pesos. Es más, si no es por mí, no ganan. Yo salgo y cuento todo lo que sé. Hasta ahí las comillas. En la reunión se habló más del reciente escándalo de Benedetti, cuchillo en mano, en Madrid, donde terminó en una comisaría de policía de la capital española, con el flamante embajador ante la FAO alegando una inmunidad diplomática de la que no gozaba ante el gobierno de España, ya que su acreditación era en Italia. También mencionaron las ausencias sin permiso de Armando Benedetti, el uso de su pasaporte diplomático para hacer gestiones personales en Estados Unidos, lo cual le acarreó la cancelación de la visa de entrada a ese país. Por esos comportamientos, el canciller Luis Gilberto Murillo, que esperaba afuera, anunció que el embajador Armando Benedetti era investigado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero han pasado meses y las conclusiones de la investigación siguen sin conocerse. Los funcionarios inconformes también dijeron que para la base política del gobierno, para la gente del común que respalda a Petro, era incomprensible que después de todo lo que ha hecho Benedetti fuera premiado una y otra vez. Primero con la reapertura después de 20 años de la embajada en la FAO, que volvió a abrir sus puertas sin necesidad y a un costo de más de 1.200 millones de pesos para el país. Y ahora, cuando aparentemente se ha cansado de Roma, fuera recibido en Palacio con su incorporación al círculo de asesores presidenciales. Petro escuchó las quejas y respondió a sus altos funcionarios que ellos no iban a tener nada que ver con Armando Benedetti, que no sería jefe de ellos y que no va a ser parte del Consejo de Ministros. También dijo que el papel del cuestionado ex embajador estará limitado a la relación con el Congreso. La prolongada reunión
terminó con la conclusión lógica del aplazamiento del Consejo de Ministros para el día siguiente, es decir, ayer martes a las 11 de la mañana. En la entrada de Palacio, Gustavo Bolívar declaró, comillas, sí hubo una reunión, pero están distorsionando el objetivo, no era una rebelión, sino simplemente unas consultas que le queríamos hacer al presidente y ya lo que hablamos ahí sí es del ámbito privado de nosotros. Ámbito privado no, concluyó calificando el papel de Benedetti, comillas, va a ser como un enlace con el Congreso, cierra comillas. Nadie quedó satisfecho con las respuestas del presidente. El Consejo de Ministros finalmente empezó ayer a la 1:00 p.m. y debió ser suspendido para que el jefe de Estado recibiera a la presidenta de Kosovo, Yasha Osmani, cuya visita estaba prevista con días de anticipación. Durante la pausa forzosa de más de 1 hora, el asunto de Benedetti volvió a dominar la conversación y cuando el jefe de Estado regresó a la sala de reuniones, lo intuyó y quiso poner punto final, afirmando que el gobierno no podía aislarse y que Benedetti servía para conectar al gobierno con otros sectores buscando la aprobación de las reformas. El tema principal del Consejo de Ministros no era nada grato, era el recorte presupuestal de varias de las carteras. El presidente pronto empezó a reclamar por los índices de gestión y los que lo cuestionaban la noche anterior terminaron dándole explicaciones ayer. La reunión del alto gobierno se extendió hasta las 8 de la noche y terminó con fuertes recortes en los presupuestos de varias carteras. Alguien comentó con sorna que Petro había sido especialmente duro con los inconformes de la noche anterior. Pero el tema de Benedetti está lejos de terminar. En la bancada de gobierno en el Congreso también empiezan a surgir preocupaciones. Las primeras manifestaciones públicas han sido las de los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, pero esa inconformidad sigue creciendo. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.